Damos gracias al Señor por este hermoso día que nos da comienzo de mes de agosto de este año 2020. Amados hermanos y amigos, un saludo para todos ustedes. Por la voluntad de Dios estamos aquí, hemos llegado hasta esta fecha. Saludamos también a todos los amigos de la Iglesia Cristiana Siervos de la Palabra de Palmira. Son bienvenidos a la exposición de la palabra en el día de hoy, Día del Señor. Vamos a darle gracias a Dios. Les invito para que oremos y encomendemos este tiempo en las manos de Dios y sea su santa palabra y su santo espíritu obrando en nosotros en este día, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y bendición de nuestras vidas. Oremos entonces. Les invito para que inclines tu rostro y me acompañes en oración. Amado Dios, te damos gracias y te saludamos en esta mañana. Señor, infinitas gracias te damos porque nos permites comenzar un mes más de este año, por tu voluntad y soberanía. Aquí estamos, Señor, reunidos a través de este medio. Tú conoces la situación perfectamente, Padre. Nos encomendamos en tus manos y queremos pedirte humildemente, Señor, que tu palabra nos llene y nos corrija y nos transforme con el poder de tu Santo Espíritu, Señor, el cual has depositado en cada uno de nosotros. Oramos, Señor, para que este mensaje produzca entonces en nosotros ese cambio, esa reflexión y ese deseo de ponerlo por obra y meditar qué hemos hecho, Señor. Oramos para que las personas que por primera vez hoy van a escuchar y compartir el mensaje de la palabra, seas tú, Señor, abriendo los corazones y las mentes para que comprendan también y sean también ellos transformados y tu palabra y tu espíritu obren con tu soberanía en sus vidas. Señor, gracias te damos. Encomendamos entonces en tus manos este tiempo y transfórmanos, Señor, porque eso anhelamos, eso queremos. Ese es nuestro propósito, ser transformados, cambiados, hechos, preparados para la buena obra y glorificar a Cristo en nuestras vidas. Encomendamos a toda la iglesia y las iglesias que a esta hora, Señor, exponen la verdad del Evangelio. Quedamos en tus manos, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Señor de la iglesia, nuestro Rey de Reyes. Amén, Señor, y amén. Muy bien, hermanos y amigos. Vamos a continuar con la exposición de la ley moral de Dios y en el día de hoy comenzaremos a exponer el cuarto mandamiento. Ese es el título general de esta exposición, que muy seguramente demoraremos 2, no sé si 3 domingos exponiendo este cuarto mandamiento. La ley moral de Dios, el cuarto mandamiento. Acuérdate y santifica el día de reposo, podríamos resumirlo así en ese título. Les invito entonces para que leamos este mandamiento en nuestro texto guía de la ley moral de Dios, que es el libro del Éxodo, capítulo 20. Y vamos a leer del versículo 8 al versículo 11. Éxodo, capítulo 20, del versículo 8 al versículo 11. Búscalo ahí en tu Biblia, o allí en tu computador, si estás, más fácil, más rápido, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí la escritura en la versión Reina Valera. Voy a leer la palabra, tú me acompañas allí en el lugar donde estás. Leemos la palabra del Señor. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Muy bien, sé que este mandamiento lo hemos leído tal vez muchas veces y nos preguntamos ahorita, bueno, ¿qué tanto lo hemos meditado? ¿Qué tanto lo hemos estudiado, hemos profundizado? Y hemos entendido qué mandamientos hay allí para nosotros, cómo aplicarlo a nuestros días. Eso es lo que vamos a hacer en estas exposiciones, pero antes de ello quiero que
pensemos estos aspectos generales sobre este mandamiento para después presentarles el bosquejo que vamos a manejar en esta exposición. Recordando que los primeros 4 mandamientos están relacionados directamente con Dios. Recuerden, ya expusimos los 3 anteriores y en ellos Dios habla en primera persona. Yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos, etc. Y los siguientes mandamientos, los siguientes 6, están relacionados directamente con el prójimo. En esas 2 partes podemos ver o dividir el decálogo, la ley moral de Dios. Este 4.º mandamiento, digámoslo entonces, es como un eslabón intermedio que une estas 2 partes del decálogo, de la ley moral de Dios. Los 4 primeros y los otros 6 mandamientos. En este 4.º mandamiento, cuando lo leemos así, en forma general, podemos descubrir rápidamente y observar en él el llamado a la comunión con Dios y a la compasión con el prójimo, para que él también tenga comunión personal con Dios, el prójimo, el extranjero, que es mencionado allí en forma implícita en este mandamiento, y el extranjero sí está señalado directamente, como lo leímos. ¿Qué podemos decir entonces? Tristemente, pensemos en esto, hermanos, amigos, les invito, mire, tristemente hay que entrar afirmando que este 4.º mandamiento que estamos empezando a estudiar hoy es posiblemente el más polémico de los mandamientos. Lo más triste es que esta polémica surge mayormente en medio del mismo pueblo cristiano, el ámbito cristiano. Y encontramos diversas discusiones y polémicas al respecto, y actitudes y comportamientos, algunas legalistas, otras antinomianistas, pero la verdad de la Escritura, de lo que Dios ordena y enseña en este mandamiento, pues está realmente hoy muy tergiversado y es muy escasa su comprensión en torno a una teología bíblica como debe ser. Ahora no importa cuánta polémica quieran formar a causa de este 4.º mandamiento, lo verdaderamente cierto es que este mandamiento es de gran bendición físico-espiritual. Escuchamos bien la palabra, físico-espiritual para la vida del cristiano, para la vida del hombre. El reposo que se halla en este día, por lo tanto, no solamente abarca el alma, el espíritu del cristiano, sino también su cuerpo físico, la parte biológica, la parte orgánica. En otras palabras, si el cristiano entendiera correctamente la gran bendición que hay, por lo tanto, en guardar este día, pero de la manera como Dios lo exige, Dios lo ordena, Dios lo señala, se daría cuenta que este día no solo es un medio para revitalizar la fe y la comunión íntima con Dios, sino que también es un medio renovador de fuerzas físicas. El estrés, la enfermedad del siglo XXI, de las preocupaciones, los afanes de esta vida, no serían algo tan constante y no estarían causando tantos estragos en la vida de las personas hoy en día como lo vemos que están haciendo las clínicas de reposo mental, ¿cierto? Psiquiátricas, hoy en día están llenas de personas. Y vemos gente en estos lugares de todas las clases sociales que están cayendo en esto que estamos mencionando. No importa el estrato social, personas de todos los estratos están cayendo hoy en día en este fenómeno que estamos anunciando. El gran pensador cristiano, teólogo de las finales de la Edad Media, Juan Calvino, enseñó 3 causas que se contienen en este 4.º mandamiento. Voy a mencionarlas rápidamente. El aporte que Juan Calvino hizo en forma general a este 4.º mandamiento. Él dijo, primero, nuestro Creador ha querido ilustrar al pueblo de Israel bajo el reposo del 7.º día
el reposo espiritual con el que los fieles deben cesar su trabajo para dejar a Dios obrar en ellos. Segundo, Juan Calvino dijo de este mandamiento: Dios quiso que hubiese un día determinado en el cual se reuniesen para oír la ley y usar sus ceremonias, o por lo menos lo dedicasen a meditar en sus obras, para con ese recuerdo ejercitarse en la piedad y en lo que tiene que ver con la gloria de Dios. Y tercero, dijo Juan Calvino, Dios quiso dar un día de descanso a los siervos y a todos aquellos que viven sometidos a otros, para que tuviesen algún reposo en sus trabajos. Qué bonito aporte y qué buena reflexión que dejó Juan Calvino desde su estudio como teólogo, como pastor que fue de la iglesia en aquellas épocas. Estamos hablando de finales de la Edad Media, cuando está comenzando la Reforma Protestante, ya sabemos la historia de Juan Calvino, Lutero y otros más. En el estudio de este cuarto mandamiento, lo que haremos, por lo tanto, de acuerdo a lo que hemos dicho hasta aquí, es presentar con una teología bíblica del Sabbat. La palabra Sabbat en hebreo, reposo, es el significado desde la creación hasta la consumación. Porque el día de reposo nos lo enseña la Biblia y lo vemos, y eso es lo que vamos a estudiar desde Génesis hasta Apocalipsis, y después traerlo aquí a nuestros días, siglo XXI. Por lo tanto, estableceremos el argumento bíblico, lo estudiaremos, de por qué el cuarto mandamiento de la ley de Dios es aún vigente para nuestros días. Y yo sé que lo que acabo de decir tal vez les hizo abrir los ojos a más de uno, porque ya sabemos que hay un grupo, ¿cierto? Hay una iglesia que hoy en día ha tomado en una forma literal este mandamiento y hacen unas prácticas pues que lo ponen a uno a pensar si realmente lo están haciendo bien o no. Ya sabemos, no es ahorita el tema hablar de ese grupo religioso, pero pues sabemos a qué nos referimos. Vamos entonces nosotros a manejar 4 puntos básicamente en el bosquejo de nuestro estudio de este cuarto mandamiento, entre hoy y el próximo domingo y tal vez un tercer domingo. Primero vamos a estudiar el día de reposo, su origen y significado. Vamos a acudir a escudriñar la escritura primero para entenderlo. Yo no puedo empezar a aplicar algo sin haberlo entendido previamente, sin conocer su significado. Una vez yo lo entiendo, conozco su significado, lo aprendo, ahí sí lo medito, ¿cierto? Desde esa teología bíblica, desde una correcta exégesis para traerlo hoy y aplicarlo y pasarlo a la luz del Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que vamos a hacer el día de reposo, su origen y significado inicialmente. Después vamos a escudriñar, a meternos en este cuarto mandamiento para mirar los designios de este mandamiento. Ese es el segundo punto, los designios de este mandamiento. En tercer lugar, como lo dije hace un momento, vamos a meditar Jesús, el Evangelio y el día de reposo. ¿Qué enseñó Jesús al respecto? ¿Cómo lo aplicó Jesús? ¿Qué ordenó y qué dijo Jesucristo sobre este cuarto mandamiento? Porque los judíos también lo habían tergiversado y lo habían convertido en leyes morales humanas. Bueno, eso ya la historia nos lo enseña y vamos a mencionar algunos detalles al respecto. Pero Jesús corrigió, Jesús enseñó, Jesús aclaró, Jesús trajo luz sobre toda la ley moral de Dios el Padre que los judíos habían tergiversado, habían torcido y habían modificado con sus enseñanzas erróneas. Eso nos lo enseña la historia. Y por último, pues haremos las aplicaciones para hoy. Esos son los 4 puntos que vamos a desarrollar en esta exposición. Les invito entonces para que nos dispongamos para aprender sobre este cuarto mandamiento, que sé que cuando lo leíamos muchas veces, tal vez siendo honestos, no le prestábamos
la atención que deberíamos prestarle y profundizar y meditar para ponerlo por obra como el resto de los mandamientos. Nos hemos enfocado en el resto de mandamientos, escasamente los 3 primeros. Yo soy Jehová tu Dios, acerca de Dios, amarás al Señor tu Dios, bueno, y también el resto de mandamientos, no robar, no matar, no cometer adulterio, no desear la mujer del prójimo, pero este 4º mandamiento como que parece que no lo veíamos ya como tan importante. Bueno, eso cada quien tendrá la opinión de cómo había entendido, cómo creía y cómo veía este mandamiento. Sé que vamos a aprender y a corregir muchas cosas al respecto. Los invito entonces para que dispongamos nuestro corazón, nuestra mente y pedir al Señor que nos corrija y que fundamente este mandamiento en nuestro corazón como el resto de mandamientos que sé que conocemos muchos de nosotros. Vamos entonces con el primer punto, el día de reposo, su origen y qué significa. Piensa en eso por un momento. ¿Qué conoces tú acerca del origen de este mandamiento? Y si conoces el significado en esa profundidad, pero de acuerdo a la Biblia, porque la Biblia nos enseña esa profundidad de lo que hay en ese mandamiento. Punto de partida para este primer punto de bosquejo, su origen y significado. Podemos ver, antes de pasar a mirar el origen, necesito hacer un comentario general para que entendamos por qué vamos a estudiar el origen y ver el origen de este mandamiento de la manera como lo voy a exponer, de acuerdo a la Biblia. Podemos ver que la historia de la creación, es decir, los primeros capítulos de Génesis, comenzando en Génesis capítulo 1, ¿cierto? Se nos revela allá en esas páginas, desde el comienzo, la voluntad y algunas ordenanzas de Dios. Están allá, en esas primeras páginas de Génesis. En el relato de la historia de la creación, hermanos y amigos, hay ya mandamientos establecidos por Dios. O sea que los mandamientos dados en Éxodo, en el monte Sinaí, no fue por primera vez que Dios empezó a dar mandamientos. No, desde el comienzo de la creación, Dios empezó a establecer su voluntad, los mandamientos del Señor. Vemos, por ejemplo, pasajes del Nuevo Testamento que presentan varios aspectos de la historia de la creación como paradigmas éticos que trascienden pactos y culturas. Por ejemplo, con respecto al matrimonio, al divorcio, a los roles entre el hombre y la mujer en la iglesia, en el hogar, en la sociedad. La Escritura nos enseña desde el comienzo estos aspectos que estoy aquí citando y otros más. Por ejemplo, en Mateo 19, versículos del 1 al 8, ¿cierto? Lo menciono aquí, tú lo puedes leer ahorita esta tarde. Mateo 19, versículos del 1 al 8. Es una porción del Evangelio donde Jesús trata en ese momento de esa historia allí, con estos asuntos acerca de lo que estamos diciendo, por ejemplo, del matrimonio y el divorcio. A Jesús le hicieron una pregunta a los fariseos sobre este asunto, para probarle, ¿sí? Para tentarlo, para buscarle la caída, para ver si él violaba la ley de Moisés. Y le hicieron preguntas y muchas otras en algunos momentos. Y la pregunta que le hicieron allí en esa parte de la historia es bien particular. Le preguntaron si era lícito repudiar por cualquier cosa, ¿cierto? A la mujer, ¿es lícito repudiar por cualquier cosa? Para parafrasear, esa fue la intención de la pregunta. Y el Señor Jesús responde en forma contundente en el versículo 4. Ahorita este no es el tema de la exposición, hablar sobre el matrimonio y el divorcio y el repudio a la mujer, ¿cierto? Pero pues estoy dándoles un ejemplo de lo que Jesús hizo. Y Jesús respondió en el versículo 4 citando a Génesis capítulo 1, versículo 27 más particularmente, y el verso 5, con Génesis capítulo 2, versículo 24, y el verso 8, diciendo que en el principio de la creación, dijo Jesús, el orden con el cual Dios creó nunca cambia. Lo que Dios estableció en el matrimonio y lo que Dios dijo sobre el matrimonio y lo que Dios hizo con el matrimonio, porque Él es el creador del matrimonio, Él unió al hombre y a la mujer,
Eso nunca cambia, dijo Jesús, eso no sería alterado por el hombre. Estoy parafraseando, repito, este no es el tema hoy de la exposición. Y tiene principios éticos conectados en él, establecidos por Dios. Jesús entonces recurrió a lo que estamos mirando, al Antiguo Testamento, al Génesis, al comienzo de la creación, para establecer, recordar, aclarar, corregir las normas sobre el matrimonio de acuerdo a lo que Dios había ordenado y no en lo que los judíos, los maestros de la ley de aquella época lo habían convertido, lo habían torcido, lo habían tergiversado. Eso es lo que estoy presentando ahorita. Hay otro ejemplo, el apóstol Pablo también hizo lo mismo como Jesús. En 1 de Timoteo, capítulo 2, versos del 12 al 13, el apóstol Pablo argumenta también desde el orden de la creación, tomando allá ese modelo, y de la caída del hombre cuando pecamos, para explicar y aplicar el rol de las mujeres en la iglesia, por ejemplo. ¿Qué principio lleva a Pablo a concluir esto? Pues el orden de la creación y el orden como sucedió la caída. Eso lo explica Pablo en algunos versículos allí en sus cartas. Aunque no hay mandatos directos en Génesis del capítulo 1 al capítulo 3 al respecto, tú no los encuentras en forma literal. Analizando, estudiando el orden como lo hace Pablo y como lo hizo Jesucristo, descubrimos allí la voluntad de Dios, su mandamiento, sus órdenes, lo que Él estableció, están allí implícitos. De estas cosas, Pablo deriva por lo tanto de estas cosas, de estos capítulos de Génesis, un mandato, un mandamiento basado, fundamentado en el orden de la creación. El orden de la creación, como estoy diciendo y repito, muestra muchos mandamientos del Señor, de Dios, desde el principio. Lo que estamos meditando, quiero que entendamos. Y esto que hace Pablo es parecido, repito, a lo que hizo el Señor con el matrimonio en aquel momento, como comenté hace un rato. Muy bien, dejando estos dos ejemplos que he comentado, el Nuevo Testamento entonces podemos decir, utiliza, por ejemplo, la creación como fundamento, punto de partida, cimiento, origen, etcétera, para una regla eclesiológica. Hay más en el registro de la creación de lo que uno ve cuando hace una lectura sencilla, perdón por la palabra, abuelo de paja, como decimos nosotros. El uso de él por parte de Jesús y por parte de Pablo nos muestra esto que estamos meditando, argumentando. En otras palabras, amados hermanos y amigos, la historia de la creación tiene mandamientos. Eso es lo que podemos decir en conclusión, ¿cierto? No te olvides de esta palabra, de esta frase. ¿Qué estamos diciendo? Que la historia de la creación, la forma de la creación que nos narra la Biblia, tiene mandamientos. Y que son trascendentes a los pactos, lo que nos lleva a preguntarnos entonces si estamos entendiendo hasta aquí. La Biblia enseña lo mismo entonces acerca del Sabbat. Esa es la buena pregunta. Hemos tratado del matrimonio, del rol de la mujer y el hombre y así muchos otros más podríamos ver allá. Y retomando aquí al tema nuestro que es el día del reposo, el Sabbat, preguntémonos entonces, la Biblia también nos enseña allá en la creación, en Génesis, acerca de este mandamiento. Y si lo hace, por lo tanto, no es lógico concluir que como se hizo con el matrimonio, con el hombre y la mujer, como lo hace Pablo, también se aplique al Sabbat. Vamos a verlo. Veamos. Vamos a Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 3, que sé que ya muchos hasta no sabemos de memoria esa porción de la Escritura. Les invito allí, Génesis 2, versículos del 1 al 3. Vamos a leer. Creo que ahí en pantalla estamos mostrando, bueno, hay algunos problemas en la pantalla, pero vamos a leer. Génesis 2 del 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo.
Y dice el verso 3, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Qué bonito ese versículo. Empieza con el ejemplo, como lo estamos leyendo, de Dios mismo. ¿Qué hizo Dios mismo? Lo leemos, lo acabamos de leer. Dios reposó. Comparte allí esa palabra con la persona que estás al lado escuchando esta exposición. Dile, Dios reposó. Aquí lo dice la Biblia. Tremendo. Dios reposó. Podemos decir entonces que el guardar el día de reposo es una ordenanza desde la creación. Además, la Biblia siempre va atrás a la creación para asuntos de ley y ética. De ley y de la ética cristiana, de los hijos de Dios, del pueblo de Dios, ética bíblica. El ejemplo de Dios, allí en el versículo 2, como lo acabamos de leer, Dios reposó, Sabbat, la palabra Sabbat, en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Qué bonito tener esto como punto de partida. La primera persona, por lo tanto, que reposó fue Dios mismo, el Creador, el poderoso, el omnipotente, tremendo. Ahora, entonces Dios se cansó, Dios se fatigó, Dios se agitó, Dios se agotó, Dios quedó exhausto, y cuántas más palabras podríamos usar nuestras, ¿cierto? Para aplicarlas a Dios, para decir entonces, por eso fue que Dios reposó. No, no, Señor, no significa que Dios estaba cansado. ¿Y por qué? La Biblia nos enseña en Isaías, por ejemplo, en el capítulo 40, en el versículo 28, puede leerlo. Isaías 40, 28, dice la Escritura, ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el Creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Lo dice bien claro Isaías. Su entendimiento es inescrutable. Oiga, subraya ese versículo, hermano, para que cuando usted esté enseñando sobre este mandamiento lo traiga allí a mención, porque es importante tener dos cosas allí que son como bien difíciles, controversiales. Lo primero, la Biblia nos dice, Dios reposó. Eso sería humanamente significado de alguien que está cansado, por eso reposa. Pero al mismo tiempo la Biblia nos dice que Dios no se cansa. ¿Cómo entender esto? ¿Cómo entender este paradigma? ¿Cómo entender esta situación? ¿O eso no es? ¿Ah? ¿Cierto? Lo que nos preguntamos nosotros. Muy bien, vamos a tratar de entender esto. Ese es el objetivo en esta mañana, en este primer punto del bosquejo, su significado y origen del día de reposo. En eso es que nos vamos a centrar hoy, recuerda. Una verdad de acuerdo a Isaías y a muchos otros versículos que hay en la Biblia. Bueno, dos verdades. Dios reposó, pero Dios no se cansa. Dios no desfallece ni se fatiga. Él no tiene las necesidades humanas nuestras, porque Él no es humano. Nosotros sí, sus criaturas. Y no solo los seres humanos, los animales también se cansan, las plantas también se agotan. Hay plantas que a mediodía con ese sol implacable las vemos como con las hojas caídas, como marchita la matica, y por la noche que ya está fresco está otra vez vital la plantita, las plantas. Los animales pues ni se diga, y nosotros los seres humanos nos podemos cansar a cualquier hora de día, con sol o sin sol. Entonces Dios no desfallece, Él no se fatiga. ¿Por qué? Porque Él no tiene las necesidades de las criaturas, y en especial las necesidades nuestras, humanas. Dios no, porque Él no es hombre, la Biblia nos lo dice. Ahora, entonces la gran pregunta, ¿verdad? ¿Por qué entonces Dios reposó? ¿Por qué? Muy bien, estudié mucho sobre este tema. ¿Por qué Dios reposó? Y aprendí, y quiero compartirle con ustedes, que encontramos 4 razones fundamentales. Puede que hayan más, muy seguramente, pero vamos a mencionar 4 razones fundamentales en esta exposición para entender, de acuerdo a la Escritura, por qué Dios reposó si Él no se cansa.
Aquí podemos empezar a entender, por lo tanto, el significado del día de reposo. Primero, Dios reposó, de acuerdo al contexto de Génesis y del resto de la Biblia, para declarar que su obra creadora había sido completada. Desde entonces, por lo tanto, desde entonces ningún cambio se ha hecho en el universo. No, por ejemplo, no han aparecido nuevas especies de vida. Y a todos los seres vivos que se reproducen, Él los creó, por ejemplo, con uno de los dos géneros. Hablando de las criaturas, macho y hembra. Y hablando del ser humano, hombre y mujer. Varón y hembra los creó. Varón y varona, dice una escritura. Y no han aparecido más tercer géneros ni en los animales, ¿verdad? Ni en los seres humanos. Dios estableció eso desde el comienzo. Y desde entonces, Él continúa gobernando todo el universo, todo el mundo, desde entonces y hasta hoy, y lo hará mañana y hasta ese futuro, y hasta esa eternidad futura. Y no han aparecido, por lo tanto, como estamos diciendo, cosas nuevas a las que Él haya hecho. Todo lo que existe en el universo ha sido creado por Él, y desde entonces las leyes físicas, químicas, biológicas y matemáticas con que Dios, esas leyes científicas en forma general, con que Dios creó el universo, Él creó esas leyes científicas y desde entonces permanecen invariables hasta hoy y seguirán, porque por medio de esas leyes es que el universo es como es y funciona, porque Dios así lo estableció y así lo creó. No han habido cambios desde entonces. El hombre ha cambiado, eso es otro tema, eso es otro asunto, esa es otra área. Estamos hablando en forma general, universal. Muy bien, entonces, lo primero, recordemos, para declarar que su obra creadora había sido completada, ya, hecha. Lo mismo parecido a unas palabras que dijo Cristo en la cruz: consumado es, todo está hecho. Segundo, para expresar un sentido de satisfacción o deleite de todas las cosas que Él había hecho. Te invito para que leas, por ejemplo, Éxodo 31, versículo 17, y Éxodo 32, versículo 12, y muchos otros versículos podrás tú encontrar para ello. Yo cito dos de muchos más que nos puede ayudar a ver esto que estamos diciendo. Es un día, por lo tanto, para refrescarse física y espiritualmente. Pero Dios no se cansa. Nos permitió contemplar en su interior la satisfacción de su obra creadora. Fue un tiempo de placer para Dios mismo. Cuando leemos la primera página de Génesis capítulo 1, después de que Dios crea algo, leemos allá al final de ese versículo, sé que lo hemos leído: y lo bendijo Dios y vio que era bueno. Es decir, es como cuando nosotros acabamos de hacer algo. Creo que tú has tenido la experiencia. Hago algo, cuando termino de hacerlo, retrocedo, lo miro, veo que me quedó bueno y me alegro. Y después sigo con lo otro. Pues algo así parecido es lo que nos muestra la Escritura, como Dios hizo todo, cada uno de estas cosas. Cada que Dios hacía algo, y vio Dios que era bueno y lo bendijo. Es decir, se deleitó en su propia obra. Fue un deleite para ti. Cuando un pintor termina de pintar la casa, coloca un asiento y se sienta a ver las paredes y se deleita viendo cómo le quedó de hermoso. Estoy dando un ejemplo, ¿cierto? Un mecánico, después que arregla un carro, prende y arranca y se siente bien, oyendo cómo suena el motor de bueno, y dice: ya, lo arreglé, me quedó bueno. Y así sucesivamente. Creo que me hago entender. Entonces, en conclusión, de nuevo, para expresar un sentido de satisfacción o deleite, Dios se alegra también, sabemos eso, entre sus atributos, y manifiesta estos sentimientos también de alegría, y Dios también se entristece. Bueno, ya esos son los atributos de Dios, que es otro tema. Muy bien. Tercero, para mostrar, Dios mostró el tipo de reposo que Él proveería para el hombre, y aquí es donde empezamos ya a meternos en un campo bien ya más complejo
que le pido al Señor que nos ayude a entenderlo con la iluminación de su Espíritu. Dios reposó para mostrar el tipo de reposo que Él proveería para el hombre. Es decir, el tipo de reposo que Él daría al hombre. Para entender esto, escucha esto, amado hermano y amigo. Dios no creó al hombre para morir. No, cuando Dios creó a Adán, Dios no fue niño, Adán no fue niño, no fue bebé, lo creó ya en estado de adultez, igual Eva. Y ellos en ese momento no iban a morir, no se iban a enfermar, etc. Eran eternos. Además, no sabemos cuánto tiempo vivieron en ese estado de perfección. No lo sabemos, porque en ese momento no había maldad, aún el hombre no había pecado, entonces no había pecado ni maldad en ellos, en esa creación de Dios. Dios no creó el hombre para morir, sino, por lo tanto, Dios creó a Adán y Eva para disfrutar de eterna vida y comunión con Él. Antes del hombre pecar, recordemos que teníamos comunión completa y perfecta con nuestro Dios. El pecado rompió esa coinonía con nuestro Creador, eso ya lo conocemos. Pero esto estaba condicionado a la obediencia de nuestros primeros padres, es decir, ese regalo, ese plan de Dios de que el hombre disfrutara de eterna vida y comunión con Él, tenía una condición. Había un pacto de obras, el pacto de obras que vemos allá en ese momento de esa eternidad inicial. Pero esto estaba condicionado a la obediencia de nuestros padres. Teníamos que hacer algo. El hombre tenía que hacer algo. ¿Qué? Obedecer. Obedecer. Ya sabemos la historia. No obedecimos. Rompimos el pacto de obras. Adán y Eva pecaron y todos nosotros pecamos y perdimos, por lo tanto, esa vida eterna y esa comunión con Él. Si Adán, escucha esto, hermano y amigo, grábate esto. Si Adán y Eva no hubieran desobedecido, no hubieran pecado, entonces muy seguramente, claro, preciso, ¿cierto? Certeramente podemos decir, hubieran entrado en este día de reposo, sin pasar por la experiencia de la muerte, y hubieran sido glorificados desde el comienzo en forma eterna. Eso es muy seguramente lo que hubiera sucedido si Adán y Eva no hubieran pecado, no hubieran desobedecido. Pero pues no sucedió así. Dios tenía un propósito: glorificar a su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, y por eso sucedió todo lo que ha sucedido. No es el tema ahorita de la exposición, pero ahí les dejo esa sobremesa ahí para entender lo complejo de esto. Muy bien. Ahora bien, este reposo sabático de Dios quedó, por lo tanto, plasmado como una figura del tipo del reposo eterno que aguarda a los creyentes, a los cristianos, a los hijos de Dios, a los que han participado por la fe de la redención obrada por Cristo en la cruz. Te invito para que leas Hebreos capítulo 4, versículos del 1 al 6, donde ahí la Biblia nos enseña claramente esto que acabo de compartirles. Hebreos capítulo 4, versículos del 1 al 6, lo puedes leer. Te invito para que además debes leerlo. Vamos a leerlo. Hebreos 4, versículos del 1 al 6. Leámoslo porque son 5 versículos que no son muy largos. Dice la Escritura: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, vayamos resaltando esas palabras, lo que estamos diciendo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Pero los que hemos creído entraremos en el reposo. Y vaya ahí subrayando esas palabritas que las estás viendo. De la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo.
Creo que es bien clara la escritura respecto a lo que les acabé de compartir. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez, he aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entrarán por causa de desobediencia. Creo que estos versículos de Hebreos, hermanos, nos explica lo que acabo de compartirles. Y creo que es claro. Creo que es claro. Este reposo sabático quedó plasmado, por lo tanto, allá, desde el comienzo. Muy bien. Es una figura, ¿cierto? El reposo sabático, el sabbat, día de descanso, es una figura, por lo tanto, de lo que en término escatológico, recordemos la palabra escatología, eventos futuros, nos aguarda en el futuro. Pero en el presente, Dios desea que de cada semana tomemos un día para Él. Ojo a lo que acabo de compartir, mis amados hermanos. Les repito, por favor, que Dios nos abra los oídos. El sabbat es una figura de lo que en término escatológico nos aguarda en el futuro. Lo acabamos de leer. Pero aquí hay un pero. En el presente, hoy y mañana, Dios desea que de cada semana tomemos un día para Él. Ojo con esto, mis amados hermanos y amigos. Muy bien. Ese era el tercer punto. Y el cuarto punto, ¿por qué Dios reposó? Bien. Cuarto, Dios reposó este día para establecer un patrón que el hombre debía imitar en el uso de su tiempo. He allí las 4 razones posibles, fundamentales, de acuerdo a la escritura, del por qué Dios reposó. Y en ninguna de ellas hemos meditado que fue porque Dios se agotara y se haya quedado sin energía, sin fuerzas, ¿verdad? Son todas explicaciones en un ámbito espiritual, desde la voluntad de Dios, desde los atributos de nuestro Dios y desde nuestra perspectiva humana. Nosotros como sus criaturas y Él como nuestro Creador soberano y omnipotente que nunca se agota. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? No es Dios quien necesita el día de reposo. Eso es lo que podemos entonces concluir de esto que hemos dicho allí. No es Dios quien necesita el día de reposo, somos nosotros. Él lo creó, por lo tanto, por causa del hombre y no por su causa. Dios creó el día de reposo, el sabbat, por causa nuestra, no por su causa. Retomando lo del principio y volviendo al libro del Éxodo, nuestro texto central, Moisés, allá en el monte Sinaí, en ese momento de la historia. Moisés, en Éxodo 20, versículos del 8 al 11, que lo leímos al comienzo. Aquí Moisés está haciendo lo mismo, retomando lo que dije hace un rato, a lo que el Señor hizo y el apóstol Pablo. La explicación que di hace un rato, que el Señor toma la creación para corregir sobre el matrimonio. Pablo también toma sobre la creación para explicar el papel del hombre y la mujer, etc. Aquí Moisés hace lo mismo que el Señor y el apóstol Pablo. Moisés se dirigen al principio de la creación para sustentar el mandamiento del día del reposo, lo cual implica, por lo tanto, que el sabbat, el día de reposo, no estaba siendo instituido por primera vez aquel día en el monte Sinaí. ¡Wow! ¿Captas? ¿Entendemos allí? No fue instituido ese día allá en el monte Sinaí, por medio de Moisés, sino que se refiere a algo
que ya se había instituido desde un principio, como fue la institución del matrimonio y del rol del hombre y la mujer, etc. Igual con el Sabbat. Eso es lo que hemos estudiado, acabamos de entender, de descubrir. Tremendo, ¿no creen ustedes, hermanos? Éxodo 28, podemos compararlo con Génesis 2:2. La frase clave, acuérdate. Los demás mandamientos nunca empiezan con acuérdate. El resto de mandamientos del 5º en adelante son órdenes directas. No robarás, no matarás, no harás esto, no harás aquello. Son órdenes así directas. Y los anteriores, que son de Dios, ya los leímos. Pero este cuarto comienza de una forma singular y única, a diferencia de los otros 9. Acuérdate. Acuérdate. Acuérdate presupone, por lo tanto, una existencia previa. Acuérdate de lo que te dije, ya te lo había dicho. Acuérdate de lo que hiciste, ya lo habías hecho. Esa palabra acuérdate en nuestro idioma nos presupone una existencia previa. Creo que estamos entendiendo. El que dice que el Sabbat comenzó a existir, por lo tanto, en el Sinaí aquel día por medio de Moisés, está equivocado. Y si lo llegamos a pensar y a creer, estábamos equivocados. Lo acabamos de discernir en la Escritura. El Sabbat existe antes del Antiguo Pacto. Según esto. Según nos lo enseña la misma Biblia. Por eso Dios dijo aquel día, acuérdate. Ya te lo había dado. Ya lo había ordenado. Yo ya lo había hecho, acuérdate, te di ejemplo, es lo que está diciendo Dios allí. Este mandamiento no es nuevo, Israel, acuérdate. De acuerdo a este pasaje, esto es lo que nos enseña esa palabra, acuérdate, allí en el versículo 8. Y así comienza, acuérdate, subraya esa palabra, que esa palabra mire todo lo que nos acaba de enseñar, acuérdate. Además, Moisés habla del día de reposo antes de establecerlo como mandamiento en el monte Sinaí. Cuando leemos Éxodo 16:22, es decir, 4 capítulos antes de este momento en el monte Sinaí, en Éxodo capítulo 16, te invito a que lo leas, versículos del 22 al 26, allá Moisés está también mencionando el día de reposo. Oiga, qué interesante. Días atrás, momentos atrás, antes del momento, allá en el monte Sinaí, ya Moisés hace referencia al día de reposo. Lee Éxodo 16, ahí lo puedes ver. Esto significa, por lo tanto, que el día de reposo, el Sabbat, fue incluido en el decálogo, siendo ya preexistente al mismo. Eso es lo que significa. Éxodo 20, del 9 al 11, lo podemos comparar también con Génesis 2:3. La frase clave en esta comparación de estos dos pasajes es bendijo y santificó. Se entiende que no fue el hombre, por lo tanto, quien lo instituyó, ni quien lo bendijo ni lo santificó, fue Dios mismo quien instituyó el día de reposo, Dios mismo quien bendijo el día de reposo, Dios mismo fue quien santificó el día de reposo. Dios mismo fue quien declaró, decretó y ordenó el día de reposo. Por lo tanto, si fue Dios mismo, como lo estamos aprendiendo, aclarando, quien hizo esto, no sería un día cualquiera. No sería un día cualquiera. Porque no fue instituido por Moisés como tal, ni por ningún hombre, ni por ninguna cultura, ni por ningún otro Dios, ni por ninguna religión. Dios mismo, y como fue Dios mismo, no sería un día cualquiera, sino un día bendito y santo. ¿Por qué? Porque Dios mismo bendijo ese día. Dios creó ese día, lo santificó y lo bendijo. Forma parte de la creación de Dios. ¿Qué cosa? El Sabbat.
Gracias, Señor, porque estamos entendiendo esto tan profundo que sé que tal vez no lo habíamos meditado. Por lo tanto, debemos tener en claro que el mandato de guardar el día de reposo no nace en el monte Sinaí, donde se proclamaron los 10 mandamientos, sino que el Sabbat, el día del reposo, nació en la creación. Fue ordenado en la creación, establecido, decretado allá en la creación. ¡Wow! No sé qué estás pensando en este momento al entender esto. Tremendo. Yo solo digo una palabra nuestra. Impresionante. No le queda a uno más palabras para eso. Y queda uno en shock. Tremendo ese mandamiento de la ley de Dios. Ese mandamiento ya existía. ¡Wow! Habiendo dejado, por lo tanto, por entendido, y pido al Señor que yo haya podido ser claro, esta ordenanza de guardar un día como el día de reposo, Dios lo ordenó para Dios y que no surge en la ley mosaica, sino desde el principio de todas las cosas. Entonces observaremos ahora sí el día de reposo como el cuarto mandamiento del decálogo o la ley moral de Dios para su pueblo. Todavía tenemos 10 minuticos más. No quiero pasarlo. Es decir, en otras palabras, que el día de reposo fue ratificado allá en el monte Sinaí. Le invito para que compares, hagamos un estudio comparativo rápidamente entre Éxodo 20, versículos del 8 al 11, y Deuteronomio capítulo 5, versículos del 12 al 15. Te repito, abre tu Biblia, esta tarde lo vas a hacer más despacio, porque ahorita yo voy a explicarlo rápidamente para que tú lo medites más despacio. Comparemos Éxodo 20, del 8 al 11, con Deuteronomio 5, del 12 al 15. Éxodo 20, del 8 al 11 dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y Deuteronomio 5, versículo 12 dice: guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. El versículo 9 de Éxodo 20 dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Y el versículo 13 de Deuteronomio dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Lo mismo, ¿no? De la repetición allí. Ahora, el versículo 10 de Éxodo 20 dice: mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hija, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de las puertas. Y el versículo 14 de Deuteronomio 5 dice: mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Miren ese paralelo. Y el versículo 11 de Éxodo dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el séptimo día. Por lo tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y el versículo 16 de Deuteronomio 5 dice: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de ella con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado a que guardes el día de reposo. ¿Qué nos dice este paralelo? Nos enseña mucho. Primero, que en este cuadro comparativo estamos viendo que el mandamiento es el mismo, pero la forma de presentarlo es diferente. Segundo, que en Éxodo leemos, y aquí es donde viene lo bueno, lo interesante, en Éxodo leemos que la razón que Moisés da para detener el trabajo cotidiano, la rutina de la semana, y consagrar ese día para Jehová, es porque Dios descansó después de 6 días que Él trabajó haciendo la obra, la creación. En Deuteronomio, la razón para consagrar el séptimo día para Jehová es la redención de la esclavitud de Egipto. ¡Wow! ¡Qué interesante!
Qué interesante. Repito, en Éxodo la razón es porque Dios descansó después de crear todo en 6 días. Y en Deuteronomio la razón del día de reposo es porque fueron redimidos, la redención de la esclavitud de Egipto, del pueblo. ¿Entendemos allí ese paralelo? Ahora no pensemos que Moisés se está contradiciendo entonces. Bueno, es que esto parece que suena diferente acá en Éxodo a Deuteronomio. Entonces, ¿qué pasó aquí? No pensemos que Moisés se está contradiciendo. Más bien, pensemos en Moisés complementando y reforzando el cuarto mandamiento, ampliándolo, ¿verdad? Llevándolo a más profundidad. No hay una contradicción, por lo tanto, en estos dos pasajes, en estos dos momentos de esta historia. Por lo tanto, el ver a Moisés complementando el cuarto mandamiento y de esta manera añadiéndole detalles puntuales a la ordenanza nos indica dos asuntos en forma general. Primero, la importancia que Dios establece sobre este mandamiento continúa, es trascendente, trasciende todas las épocas, todos los momentos. Y segundo, la dificultad que tendrá el ser humano para comprenderlo y guardarlo. Y este es el punto álgido de este asunto. Aquí es donde encontramos la tachuelita en el zapato. Repito, la dificultad que tendrá el ser humano para comprenderlo y guardarlo. Este segundo asunto que estoy mencionando de la dificultad es precisamente, tristemente, respaldado, esto que estamos diciendo, al observar que en las últimas décadas, en las últimas épocas, ahorita, este cuarto mandamiento es el mandamiento al que menos se le presta atención. Por lo tanto, es el menos entendido de todo el decálogo y como consecuencia el más descuidado por la iglesia cristiana, por el cristiano. Por lo tanto es el más violado, el más desobedecido tal vez de todo el decálogo. Los hombres violamos los mandamientos, eso ya lo hemos aprendido y lo hemos explicado. La ley moral de Dios es violada constantemente por el hombre, aún por su propio pueblo cristiano. Pero este cuarto mandamiento, es lo que estamos diciendo, es tal vez el más de todos. Recordando el tercer mandamiento, entendemos esto, y el segundo y el primero. Por lo tanto, ahora, sin duda alguna, es la causa de esto, el permitir que dioses ajenos en nuestro corazón. Es lo que no deja al cristiano entender y cumplir de manera estricta con este cuarto mandamiento. Es que yo trabajé toda la semana, es justo que me quede durmiendo todo el día en mi casa. Es que yo trabajé todo el año, es justo que hoy me vaya a pasear. Sí, todas esas cosas son justas y el descanso forma parte, como lo estamos diciendo. Que una de las causas es para la parte física, orgánica, biológica, del músculo, etc. Eso es correcto. Pero por encima de ello está, primero, el deseo en el corazón de consagrarlo primeramente para Dios. Porque ese es el verdadero descanso. Dejar la rutina, dejar las actividades y consagrar el corazón y la mente ese día para el descanso y para Dios. Pero nosotros hoy lo hemos dejado solamente para el descanso, y si nos acordamos, ¿verdad que hay que ir a la iglesia? Toca ir a la iglesia. No, pues toca ir, hay que ir. A lo que llegue, eso sí, llego es a dormir. Dormir es bueno, descansar es bueno, pero si el ir a la iglesia el día de descanso se convierte en una carga para ti, en una obligación, como una cadena de fuerza, déjame decirte que eso no es lo correcto. No es lo correcto.
porque recordemos lo que dice Jeremías: engañoso y perverso es el corazón. Y cuando tú, hijo, amado hermano, en tu corazón hay otros dioses, esos dioses que tienes en tu corazón, que le pidas al Señor que te los revele, son los que impiden que este mandamiento sea obedecido a plenitud, conforme a la voluntad de Dios, y la Escritura nos lo enseña. Conclusión hasta aquí. La cuestión es que aunque Moisés está hablando del mismo cuarto mandamiento, las circunstancias o contexto en ambos pasajes que hemos leído, Éxodo y Deuteronomio, fueron dados en contextos distintos. En Éxodo y luego en Deuteronomio no es lo mismo. Es decir, en el Éxodo el pueblo estaba en el monte Sinaí. Hace 3 meses habían salido de Egipto. Y en Éxodo el cuarto mandamiento está emitido tal cual como fue dado por Dios desde el monte Sinaí y como fue escrito por el dedo de Dios en las tablas de piedra aquel día. Pero en Deuteronomio, recordemos que al libro de Deuteronomio se le conoce como repetición de la ley. Ya habían pasado casi 40 años de travesía por el desierto, aquel momento en Deuteronomio. La mayoría de los que salieron de Egipto, por lo tanto, y que estuvieron en el monte Sinaí aquel día, habían muerto. Y los niños y jóvenes que salieron y nacieron durante el desierto ya estaban adultos. Ahora se encontraban en las riberas del río Jordán, próximos a entrar a tomar la tierra que Dios había prometido a sus antepasados. Es por esto que al narrar el cuarto mandamiento en ese momento, allí en Deuteronomio, Moisés añade nuevos detalles. Por ejemplo, tanto en el versículo 12 como en el versículo 15, Moisés añade las frases: como Jehová tu Dios te ha mandado. Esto, además de resaltar también ampliamente la comprensión de este mandamiento, nos ayuda a entender la trascendencia de este mandamiento y aplicarlo en forma correcta a las circunstancias, porque este mandamiento permanece, no ha sido abolido del decálogo. La pregunta: ¿qué estamos haciendo con él? ¿Qué estoy haciendo con este mandamiento? Acuérdate, lo que este término significa es que el día de reposo ya había sido instituido y el pueblo debía ahora recordarlo, pero como una ley para sus vidas como pueblo de Dios. Recordemos que en Éxodo 16, con el asunto del maná, que les compartí ahorita para que lo lean, Moisés les hizo mención de la importancia del día de reposo para guardarlo para Jehová. Éxodo 16, para que lo leamos esta tarde. En otras palabras, lo que Dios hizo en el Sinaí fue ratificar la existencia de un día de reposo y reglamentarlo legalmente para que el pueblo le diese un uso correspondiente y correcto en obediencia a Dios. Guardarás. Lo que este término significa en Deuteronomio 5 es que al Moisés repetirle la ley moral de Dios, no les está presentando algo nuevo, sino más bien ratificándole a los sobrevivientes del peregrinaje de los 40 años en el desierto que ellos debían guardar el día de reposo de la manera que Dios lo había ordenado por decreto en el monte Sinaí y que venía desde atrás de la creación. Tengamos en cuenta que ellos no necesitaban acordarse del día de reposo porque llevaban 40 años siendo guiados por Moisés y Aarón, quienes obviamente les instruían en la obediencia a los mandamientos establecidos por Dios para ellos como pueblo escogido de Dios. Entonces lo que Moisés hizo en Deuteronomio aquel día, prestos a llegar a las riberas del río Jordán y entrar a la tierra prometida, fue dejarles por entendido que ahora tenían una razón para guardar el santo día de reposo para Jehová. Permítame hablar en segunda persona. Tome su vida en día de reposo y diríjala hacia la reflexión apacible y racional sobre las cosas aún por venir en tu vida. Recuerda
que en cualquier momento hemos de morir y dejar este mundo para comparecer ante Dios en otra forma de vida. Cuán bueno es entonces que Dios mismo nos haya dado un día entre 7 para probar nuestra propia aptitud y actitud al otro mundo que nos espera, meditando y preparándonos en cada día de reposo, especialmente para Él. Unamos, hermanos y amigos, todo nuestro sentido común con la razón y la conciencia para observar que si no podemos reservar para Dios un día de la semana, entonces tal vez no podemos vivir como deben vivir los que un día deben morir. Bien se sabe que si usted es un verdadero cristiano, todos los días ora, todos los días lee y medita las Santas Escrituras, pero piense que durante 6 días su enfoque está en las labores cotidianas que le corresponden a cada uno. ¿Por qué entonces no dedicar este día exclusivamente para el Señor? ¿Cuál es la razón? Ante esto que hemos meditado hoy a la luz de la Escritura, no intentes justificarte ante el hombre, ante el pastor o ante la iglesia. Intenta más bien justificar tu error, si lo has cometido a lo largo de todo este tiempo, ante el Señor con la Escritura, a ver qué podrás decirle al Señor. Como lo he dicho muchas veces y lo recuerdo, con la Escritura en mano, delante del Señor, nosotros ese día lo único que podemos hacer es callarnos. Ningún argumento tendremos para justificarnos nosotros mismos frente a lo que Él nos ha ordenado. Callémonos mejor y pidamos perdón al Señor. He escuchado a hermanos en la iglesia, hombres y mujeres, más preocupados en el día de reposo por el aseo de su casa, por la ropa que hay que lavar, ¿verdad? Por ir a visitar a Juanito y a Juanita, etc. Es como si el culto les fuera un obstáculo para llevar a cabo sus labores personales. Es como si el ir a la iglesia, esas 2 o 3 horas que nos congregamos, definitivamente fueran la tachuela que les impide hacer lo que han planeado en el día de reposo, que es justo descansar. Pero es que la iglesia y el culto. Así yo he escuchado a muchos cristianos. ¿Qué podrán decirle ese día al Señor? Es que el trabajo, es que la llamada, es que la salud, es que mi cumpleaños, es que mi mamá, es que los hijos, es que ¿qué es? ¿Qué le podrás decir de acuerdo a lo que hoy hemos meditado con la Escritura? ¿Con qué argumentos te presentarás ante el Señor? Porque no daremos argumento a los pastores ese día, no. Ese día daremos cuentas es al Señor, no a los pastores. No son los pastores los que nos van a juzgar, es el Señor a quien compareceremos ese día. Se nos olvida a ratos, hermanos. Se nos olvida. He escuchado hermanos en la iglesia afanados más por descansar de sus duros 6 días, lo cual no están mintiendo, que deseando ir a pasear en vez de anhelar descansar en la presencia del Señor. ¿Qué pensamos respecto a esto que acabo de compartir para la gloria de mi Señor Jesucristo y la exaltación de su palabra? ¿Qué palabras salen de tu boca en este momento? ¿Qué sientes en tu corazón en este momento? ¿Con qué argumentos seguirás hablando con tu pastor en este momento? Hermanos, pensemos y reflexionemos en esta pregunta. ¿Estamos dispuestos a hacer todo lo que está de nuestra parte para cumplir con el propósito del día de reposo como lo hemos entendido hasta aquí? Lo que significa, y nomás hemos meditado únicamente en su origen y lo que significa. Nos falta el resto. Y si nomás aquí, que vamos en esta primera parte, creo que ya nos volteó al revés, imagínense lo que nos espera sobre este mandamiento, hermanos y hermanas. ¿Estamos dispuestos para cumplir con el propósito del día de reposo de acuerdo
al orden establecido en la Escritura, para someterme a la voluntad de Dios revelada en este cuarto mandamiento que yo había pasado por alto y lo había tomado olímpicamente. Espero y pido al Señor que este resto de día y esta semana, esto que he podido compartir, de verdad, tomemos corrección. Que en tu corazón realmente haya ese quebrantamiento sobre la violación que muchas veces hemos hecho a este mandamiento. Y la forma irresponsable como hemos faltado al compromiso con nuestra iglesia por causa de nuestra carnalidad. Que el Señor nos redarguya, porque a Él es quien le daremos cuenta. Dejemos ya las excusas y pidámosle al Señor que nos traiga a la verdad para vivir en esa verdad. Te invito a eso, hermano. Pido al Señor haya podido yo ser claro en esta primera parte de esta exposición de este mandamiento. Pido al Señor que si en algún momento he dicho alguna palabra desde mi emoción humana que no haya podido ser sustentada en la Escritura, la quite y deje en nuestro corazón todo aquello que podemos ver en la Escritura. Y pido al Señor que nos lleve al arrepentimiento por haber violado este mandamiento y violarlo muchas veces. Doy gracias al Señor por regalarnos este día, este momento y enseñarnos la verdad que sé que estaba oculta aquí, pero hoy Él nos la ha mostrado. Muy bien, hermanos, vamos a orar, vamos a terminar. Inclina tu rostro y démosle gracias al Señor. Señor, aquí estamos humillados delante de ti. Cuánta verdad en este mandamiento, Señor. Cuántas veces lo habíamos leído, pero no habíamos meditado en la profundidad de esta verdad, de este mandamiento que tú, Señor, estableciste y tú practicaste dándonos ejemplo. Hoy hemos comprendido, Señor, lo delicado de este mandamiento, lo profundo, lo grande y lo santo de este mandamiento, porque fuiste tú, Señor, quien santificaste este día y lo bendeciste, Señor. Fuiste tú, Padre. Señor, perdónanos las veces repetidas que hemos violado este mandamiento, con nuestras excusas a causa de nuestros afanes, de nuestra carne, de nuestro pecado, Señor. Tú conoces, Padre, de qué manera hemos faltado a este mandamiento. Perdónenos, Señor. Cubra con su poderosa gracia la violación que cada uno de nosotros ha hecho a este mandamiento. Perdone nuestros pecados, Señor. Perdónenos porque muchas veces juzgamos a la iglesia porque sentimos que era ella la que imponía su voluntad sobre nosotros con el ánimo de molestarnos. Pero hoy hemos visto el error, Señor. Porque es tu voluntad que consagremos un día para dedicarlo a ti. Un día para que nuestro cuerpo descanse, sí, claro que sí, lo hemos visto. Pero ese descanso del cuerpo debe ir acompañado de esa gloria que debemos darte a ti y esa comunión íntima que debemos también tener contigo en ese día de descanso. Ambas cosas están unidas en ese día, Señor. Ayúdanos a entender este mandamiento y a continuar meditando en él el siguiente domingo, Señor. Gracias, mi Dios, por este momento y pido que esta palabra, Señor, traiga luz a nuestros corazones y corrija lo que tiene que corregir en cada uno de nosotros, Señor. Aquí estamos, Señor. Padre, te damos gracias por esta semana que terminó, este mes que terminó y este mes que estamos comenzando. Encomiendo este mes nuevo en tus manos, Señor. Los planes y proyectos para este mes, aquí está, Padre. Encomiendo en tus manos a la iglesia, a mis hermanos y a todo tu pueblo en nuestra región. Las distintas iglesias hermanas que están anunciando también la verdad del Evangelio en las distintas ciudades de nuestra geografía. En tus manos encomiendo a todos tus hijos, tu pueblo, Señor. Y de manera especial aquí mis hermanos en la iglesia en Palmira.
encomiendo en tus manos nuestras vidas, nuestros trabajos, nuestros planes, la provisión para este mes. Señor, oramos. Oramos, Padre, y te damos gracias para que la provisión llegue, Señor, y sabemos que llegará porque eres tú quien nos la da. Coloco delante de ti las ofrendas, los diezmos, Señor, que dan mis hermanos para esta obra, a la cual, Señor, tú nos has unido y en la cual, Señor, estamos. Señor, bendice las ofrendas y los diezmos que traen mis hermanos a esta tu iglesia, mi Señor, para el sustento de ella y para que nuestra iglesia pueda cubrir sus obligaciones. Gracias, Señor, porque nos has guardado aún en medio de esta crisis y nos has dado el sustento para nuestros hogares y para nuestras iglesias. Señor, gracias por esa disposición que hay en los corazones de mis hermanos, la cual solo tú conoces, y ese deseo de obedecer con amor lo que tú nos has ordenado y de compartir con amor la bendición que tú das a cada uno. Gracias, Señor. Bendice tú, mi Padre, estas ofrendas y diezmos que mis hermanos han traído, envían, algunos traen, Señor, y lo hacen con amor, en obediencia y agradecimiento por la provisión que tú nos das. Porque dependemos es de ti y no de estas circunstancias, Señor. Gracias te doy, Padre. Asimismo, encomiendo en tus manos a mis hermanos en cada uno de los planes para esta semana. Bendice nuestros trabajos. Bendice, Señor, a nuestros hermanos que pertenecen a esta iglesia, pero están fuera de ella. Tú les conoces, Señor. Están en otra ciudad por el motivo especial que tú conoces. Pedimos tu bendición para ellos, Señor, porque desde la distancia ellos siguen sintiendo en su corazón ese sentido de pertenencia a esta tu iglesia y bendicen a esta tu iglesia, Señor. Gracias por esa disposición en sus corazones y pido que les continúe, Señor, guardando y bendiciendo en tu camino y en tu verdad. Y esa provisión que les has dado, Señor, la agradecemos, mi Dios. Gracias, mi Padre, por nuestros hermanos que pertenecen entonces a esta iglesia y que están fuera de la ciudad. Gracias porque nos bendicen y compartimos esta comunión en la palabra y en la misma fe. Encomiendo en tus manos la agenda de la iglesia para esta semana, Señor. Aún continuamos con esta virtualidad, tú conoces los motivos. Permítenos seguir estudiando juntos la palabra en los distintos grupos de estudio a través de la tecnología. Bendecimos la tecnología porque es de gran bendición por estos momentos, Señor. Gracias, mi Dios. Padre, terminamos entonces así nuestra reunión en este día, este mensaje, y encomiendo en tus manos entonces, mi Dios, nuestra vida, el cuidado de nuestra integridad en tus manos la colocamos. Líbranos, Señor, del mal y del peligro. Guárdanos de las tentaciones del enemigo, Padre, y ayúdanos a permanecer fieles a tu verdad para glorificarte a ti en todo lo que hagamos. Oramos, Señor, por las personas que escuchan por primera vez este mensaje. Quiera usted hacer esa obra transformadora en sus vidas y traerlos a la iglesia para que sean formados en la verdad del Evangelio y sean salvas al conocer a Cristo Jesús. Oramos por ellos, Señor. Guárdanos, Padre, en la verdad. Confiamos en ti porque tú eres bueno, santo, perfecto, nuestro proveedor y que nos sustenta y nos guarda. Danos tu bendición, Señor, para terminar este tiempo, este momento. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con todos nosotros y que la paz de Cristo llene nuestro corazón. Quedamos, Señor, en tus preciosas manos en este nuevo mes, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos y amigos, un saludo para todos ustedes. Nos vemos en los distintos grupos de estudio, pendientes de los anuncios en los grupos de las redes sociales para las citas virtuales. Un abrazo para todos, Dios les bendiga, les amo en el Señor y les extraño. Dios quiera nos podamos ver pronto otra vez. Un abrazo para todos.